María soltó el teléfono y sintió que el aire de la habitación se volvía espeso, casi sólido. Frente a ella, la maleta abierta a medio llenar parecía una boca burlona. Había invertido cada centavo de sus ahorros, los de su madre y hasta el préstamo que pidió en secreto, en una promesa que acababa de esfumarse con un solo mensaje de texto. No había vuelta atrás. El local estaba vacío y el socio que consideraba su hermano no respondía a las llamadas. El silencio en esa casa de paredes descascaradas en el centro de la ciudad era el sonido del fracaso absoluto. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará tu forma de ver el mundo para siempre. Caminó hacia la cocina y se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que el líquido se derramó sobre la mesa de madera vieja. Hacía apenas 3 meses, María se sentaba en esa misma mesa rodeada de tíos, primos y vecinos, contándoles con los ojos brillantes que por fin iba a abrir su propia distribuidora de textiles. Les dio detalles minuciosos, les habló de los márgenes de ganancia, de los proveedores que había contactado, y de cómo en un año estarían todos celebrando el éxito. En ese momento, los aplausos y las palmadas en la espalda la hicieron sentir que ya lo había logrado. Ese fue su primer error grave, aunque ella todavía no lo sabía. El cerebro es traicionero y recibe el reconocimiento ajeno como si fuera la meta cumplida, robándole la energía necesaria para la ejecución real. Esa noche de la traición, María no pudo dormir. El frío de la madrugada en Bogotá se filtraba por las rendijas de la ventana. Recordaba las palabras de Javier, su socio, cuando le entregó el último fajo de billetes. Él le dijo que confiara, que el negocio estaba blindado. Ella, emocionada, no solo confió, sino que lo publicó en sus redes sociales con una foto de las llaves del local. Recibió 200 comentarios de felicitación. Esa validación barata fue el combustible que la mantuvo ciega ante las señales de alerta. Javier empezó a llegar tarde, a evitar las facturas y a pedir más capital para supuestos imprevistos aduaneros. Cuando amaneció, María se puso los zapatos gastados y salió a la calle. Necesitaba ver el local con sus propios ojos. Caminó las 20 cuadras para ahorrarlo del transporte, sintiendo que cada persona que se cruzaba con ella conocía su vergüenza. Al llegar, se encontró con una persiana metálica cerrada con un candado oxidado que no era el suyo. Un papel pegado en el vidrio decía que el inmueble estaba en proceso de embargo. El nudo en su garganta se hizo tan grande que le costaba tragar saliva. Se sentó en la acera, frente a la entrada, y se quedó mirando las baldosas sucias durante 2 horas. Un vecino del sector, un hombre mayor que vendía tintos en un carrito, se le acercó. Le preguntó si buscaba al muchacho que estaba ahí la semana pasada. María asintió sin fuerzas. El viejo le contó que vio camiones de mudanza saliendo a las 3 de la mañana del domingo, cargando con rollos de tela, estanterías y cajas. Javier se había llevado todo mientras ella dormía tranquila, soñando con el diseño de las tarjetas de presentación que ya había mandado a imprimir. Regresó a su casa caminando como un autómata. El problema no era solo el dinero, aunque perder 15 millones de pesos era una tragedia para alguien de su barrio. El problema real era que todos esperaban verla triunfar. El peso de las expectativas que ella misma había sembrado era una mochila llena de piedras. Al entrar, su madre la esperaba con una sonrisa y una pregunta sobre cómo iba la decoración del sitio. María no pudo contestar. Se encerró en su cuarto y lloró en silencio, tapándose la boca con la almohada para no alertar a nadie. Los días siguientes fueron un desfile de humillaciones silenciosas. Cada vez que salía a la tienda de la esquina, alguien la paraba para preguntarle cuándo era la inauguración. Algunos lo hacían de buena fe, otros con una chispa de envidia mal disimulada en los ojos. María inventaba excusas. Decía que la aduana estaba lenta, que el electricista le había fallado, que faltaba un permiso municipal. Cada mentira le quemaba la lengua. Se dio cuenta de que hablar de sus planes antes de tiempo la había metido en una cárcel de la que no sabía cómo salir. La presión económica no esperó a que ella se recuperara emocionalmente. Las cuotas del banco empezaron a vencerse. Los mensajes de texto del cobrador eran constantes, secos y amenazantes. Tuvo que empezar a vender lo poco que tenía de valor. Primero fue el televisor,
luego la cadena de oro que le regaló su abuela al cumplir los 18 y finalmente su computadora. Ver cómo sus pertenencias salían de la casa en manos de desconocidos por una fracción de su precio original fue como perder pedazos de su propia piel. La depresión la atrapó en un ciclo de inacción. Pasaba mañanas enteras mirando el techo, calculando cuánto tiempo le quedaba antes de que le cortaran los servicios públicos. Su madre, que se ganaba la vida cosiendo uniformes para un colegio cercano, no decía nada, pero sus ojos reflejaban una preocupación que a María le dolía más que el hambre. Una tarde, su madre dejó una pequeña libreta sobre su cama y le dijo que la única forma de pagar una deuda es dejando de pensar en ella y empezando a trabajar en lo que sea. María buscó empleo en lo primero que encontró. Terminó limpiando los pisos de un centro comercial que quedaba a 2 horas de su casa. El trabajo era físicamente agotador. Empezaba a las 4 de la mañana, moviendo pesadas máquinas abrillantadoras y lidiando con el desprecio de la gente que ni siquiera la miraba a los ojos al pasar. El contraste era brutal. Pasó de ser la futura empresaria exitosa que todos admiraban a ser la mujer invisible con el uniforme azul y el balde de agua sucia. Una tarde, mientras almorzaba un pan con gaseosa en un rincón del área de carga, vio a una de las personas que más la había felicitado cuando anunció su negocio. Era una antigua compañera de colegio que siempre presumía de su vida perfecta. María se escondió detrás de un pilar, sintiendo una vergüenza paralizante. Se dio cuenta de que su ego era lo que más la hacía sufrir. Si no le hubiera contado a todo el mundo sus planes, nadie sabría de su caída. Estaría trabajando igual, pero sin el peso del juicio ajeno. Ese incidente en el centro comercial fue un punto de quiebre. Decidió que, a partir de ese momento, no volvería a pronunciar una sola palabra sobre lo que pensaba hacer con su vida. Se volvió huraña, casi muda. En el barrio empezaron a decir que se había vuelto loca o que el fracaso la había amargado. A ella ya no le importaba. El silencio se convirtió en su única protección. Ahorró cada peso sobrante de su sueldo de limpieza. No compró ropa, no salió a fiestas, no se permitió ningún lujo. Su vida se redujo a trabajar, comer lo mínimo y dormir. Durante meses, el cansancio fue su única compañía. Sus manos, antes suaves, se llenaron de callos y se pusieron ásperas por el uso constante de químicos de limpieza. Cada noche, al llegar a casa, se sentaba a hacer cuentas en la libreta que le dio su madre. Debía 10 millones todavía. A ese ritmo, tardaría 3 años en quedar en ceros. Un domingo por la mañana, mientras ayudaba a su madre a descoser unos dobladillos mal hechos, se fijó en la calidad de la tela. Era un material resistente pero ligero, similar al que ella quería vender en su distribuidora. Su madre le comentó que el proveedor habitual había subido los precios y que ahora las costureras del barrio estaban desesperadas porque no les salía a cuenta el trabajo. María escuchó con atención, pero no dijo nada. No propuso una solución. No prometió nada. No se emocionó en voz alta. Simplemente guardó la información en un rincón de su mente. Empezó a investigar por las noches, usando la conexión de internet de un café cercano. No buscaba grandes socios ni locales lujosos. Buscaba retazos, saldos de fábricas, telas con pequeños defectos que se pudieran corregir. Se dio cuenta de que había un mercado enorme en los pequeños talleres caseros que nadie atendía, porque las grandes distribuidoras solo vendían por rollos completos. María tenía el conocimiento técnico, pero ahora le faltaba el capital para empezar de nuevo, aunque fuera de forma mínima. No le pidió dinero a nadie. No le contó a su madre que estaba buscando proveedores. No publicó nada en redes sociales. De hecho, borró todas sus cuentas. Desaparecer del radar digital fue como quitarse una venda de los ojos. Empezó a observar la realidad, sin el filtro de lo que los demás pensarían. Se dio cuenta de que Javier, su antiguo socio, no era el único culpable. Ella le entregó el control porque estaba más enamorada de la idea de ser jefa que del proceso de construir una empresa. Un viernes, recibió su pago mensual más un bono por puntualidad. Eran 200,000 pesos adicionales. En lugar de abonarlos a la deuda del banco,
Decidió usarlos para comprar su primer lote de retazos en una fábrica de las afueras. Tuvo que ir en bus, cargando los bultos sobre sus hombros. Al llegar a su casa, escondió las telas debajo de su cama. No quería que nadie las viera. No quería que nadie le preguntara qué iba a hacer con ellas. Durante las noches, después de su turno en el centro comercial, María se dedicaba a clasificar, limpiar y planchar cada trozo de tela. Su madre la observaba desde la puerta de la cocina, pero María solo le decía que estaba ayudando a una amiga a organizar un inventario. La tentación de confesar sus planes era enorme, especialmente cuando se sentía cansada, pero se mordía los labios. Sabía que en cuanto el plan saliera de su boca, perdería su fuerza. El secreto era su motor. Vendió el primer lote a 3 costureras de la zona en una sola mañana. Lo hizo yendo puerta por puerta, ofreciendo la mercancía de forma directa y sin pretensiones. Ganó el doble de lo que invirtió. Ese dinero no fue a parar a una celebración ni a un regalo para ella misma. Fue directo a un sobre escondido donde escribió la palabra deuda. Por primera vez en meses, sintió una pequeña chispa de control sobre su destino. Sin embargo, el camino no iba a ser fácil. El banco la llamó ese mismo lunes para decirle que, si no hacía un pago mayor a finales de mes, iniciarían el proceso de cobro judicial contra la casa de su madre, que figuraba como garantía del préstamo inicial. El mundo de María se tambaleó de nuevo. La presión que sentía era física, como si un bloque de cemento estuviera apoyado sobre su pecho. Tenía 3 semanas para conseguir una cantidad de dinero que bajo circunstancias normales le tomaría 6 meses ahorrar. El cansancio acumulado empezó a pasarle factura. Una mañana, mientras pulía el piso de la entrada principal del centro comercial, se desmayó. El golpe seco de su cuerpo contra el granito resonó en el pasillo vacío. Cuando despertó en la enfermería, lo primero que pensó no fue en su salud, sino en los minutos de trabajo que iba a perder. El médico le dijo que tenía anemia y agotamiento extremo. Le ordenó descanso total por 3 días. María sabía que no podía permitirse el lujo de descansar. Si no trabajaba, no pagaba. Si no pagaba, perdía la casa. Salió de la enfermería caminando despacio, con la cabeza dándole vueltas. Al llegar a su casa, encontró a su tía sentada en la sala hablando con su madre. Su tía era una mujer conocida por ser la mayor chismosa de la familia. Apenas vio a María, empezó a interrogarla sobre el local, sobre Javier y sobre por qué ahora trabajaba limpiando pisos si ella era una profesional. Cada pregunta era una estocada. María se limitó a decir que las cosas no salieron como esperaba y que estaba tranquila. No dio detalles, no se justificó, no buscó lástima. Esa noche, mientras todos dormían, María sacó las telas que le quedaban y empezó a trabajar. Sus ojos se cerraban solos, pero se pinchaba los dedos con los alfileres para mantenerse despierta. Tenía que preparar un catálogo físico, algo sencillo para mostrar a más talleres. No podía depender solo de las costureras del barrio, necesitaba escala. Y la necesitaba ya. La desesperación la empujaba a pensar en soluciones que antes no había visto por estar cegada por la vanidad. Recordó una pequeña fábrica de uniformes industriales que quedaba cerca de la estación del tren. Sabía que ellos desperdiciaban mucha tela en los cortes. Si lograba convencerlos de que le vendieran esos desperdicios a un precio simbólico, podría revenderlos como insumo para rellenos o para tapicería menor. Era un trabajo sucio, pesado y poco glamuroso. Nada que ver con la imagen de empresaria de moda que proyectaba meses atrás. Pero era un camino real. El problema era que necesitaba un transporte para mover esos volúmenes. No tenía dinero para un flete y mucho menos para un vehículo propio. Entonces recordó a don Carlos, el dueño de una ferretería que le debía un favor a su padre fallecido hacía años. Fue a verlo al día siguiente, antes de entrar a su turno de limpieza. Le pidió prestada una carretilla de mano. Don Carlos se la prestó, pero la miró con una mezcla de lástima y burla. Ver a la hija del respetado don Pedro empujando una carretilla, vieja por las calles empinadas del barrio, era una imagen que pronto circularía por todas las esquinas. A María no le importó. Cargó la carretilla con los retazos y empezó a recorrer la ciudad. Sus pies sangraban dentro de los zapatos de caucho. El sol le quemaba el cuello y la lluvia la empapaba sin previo aviso.
En una ocasión, la carretilla se volcó en una bajada y las telas cayeron en un charco de lodo. María se arrodilló en el suelo, tratando de rescatar lo que podía, mientras la gente pasaba a su alrededor sin detenerse. En ese momento, en medio del barro y la fatiga, sintió la tentación más fuerte de rendirse. Pensó que tal vez el universo le estaba diciendo que ella no servía para esto, que debía aceptar su destino como empleada de limpieza y dejar de luchar. Se quedó allí sentada, con las manos sucias y las lágrimas mezclándose con el agua de lluvia. La idea de volver a casa y contarle a su madre que todo se había acabado era tentadora. Podía simplemente dejar la carretilla ahí y desaparecer. Nadie esperaba nada de ella de todos modos. Pero entonces recordó el silencio. Recordó que no le había contado sus planes a nadie y que, por lo tanto, no tenía que darle explicaciones de su fracaso a nadie más que a sí misma. Esa comprensión le dio una fuerza extraña. Si nadie sabía qué estaba intentando, nadie podía verla fallar. El fracaso solo era real si se volvía público. Se levantó, recogió las telas, las lavó como pudo en una fuente pública y siguió adelante. Ese día no vendió nada. Regresó a casa con la carretilla vacía de dinero, pero llena de una determinación fría. No era la motivación barata de los videos de internet, era el instinto de supervivencia de alguien que ya no tiene nada que perder, excepto su dignidad. Al final de esa semana, el banco envió la notificación final. Tenía 10 días para pagar la cuota atrasada o el caso pasaría a abogados externos. María miró el sobre y luego miró sus manos maltratadas. Tenía un plan arriesgado que requería que trabajara 22 horas al día durante la próxima semana. No le dijo nada a su madre. Solo le pidió que no se asustara si no la veía mucho por la casa. Consiguió que el dueño de la fábrica de uniformes le permitiera llevarse los desperdicios a cambio de limpiar el taller después de la jornada laboral. Era un trato esclavizante. Limpiar el centro comercial de madrugada, limpiar el taller por la tarde y vender las telas por la noche. Su cuerpo se convirtió en una máquina. Comía mientras caminaba, dormía en el bus. El Valle de la Muerte no era una metáfora, era su realidad diaria. Cada músculo de su cuerpo le gritaba que se detuviera, pero ella había descubierto que el silencio es una fuente de energía inagotable. Al no gastar palabras en explicar sus metas, toda esa energía se iba directo a sus piernas y a su voluntad. El lunes de la última semana comenzó con un frío que calaba los huesos. María se levantó antes de que el sol asomara, sintiendo que sus articulaciones crujían como madera vieja. No encendió la luz para no despertar a su madre. Se vistió a oscuras, se puso el uniforme azul de limpieza y salió a la calle. El silencio de la madrugada era su único aliado. Mientras caminaba hacia la parada del bus, repasaba mentalmente los números. Necesitaba 3 millones de pesos antes del viernes a las 4 de la tarde. En su sobre apenas había 800,000. La brecha parecía un abismo, pero ya no sentía miedo, solo una determinación sorda y mecánica. En el centro comercial, el supervisor la llamó a la oficina. Era un hombre bajo y malhumorado que disfrutaba ejerciendo su pequeño gramo de poder. Le dijo que había quejas de que ella se veía demasiado cansada y que eso daba mala imagen al establecimiento. Le advirtió que, si volvía a verla tambalearse, tendría que prescindir de sus servicios. María lo escuchó mirando un punto fijo en la pared detrás de su cabeza. No se disculpó. No explicó su situación personal, ni pidió clemencia. Simplemente asintió y salió a empuñar la mopa. Cada movimiento que hacía para brillar el suelo era un ejercicio de resistencia. El dolor de espalda era constante, una punzada aguda que le recordaba que estaba viva. Al mediodía, en lugar de almorzar, se fue a la parte trasera de la fábrica de uniformes industriales. El dueño, un señor de apellido Martínez, la esperaba con una montaña de retazos de lona impermeable. Era un material difícil de manejar, duro y áspero, pero con un valor enorme si se sabía colocar. Martínez la miró con curiosidad. Le preguntó por qué una mujer joven como ella se mataba limpiando su taller después de su otro trabajo, solo por unos pedazos de tela que él pensaba botar a la basura. María le respondió que el desperdicio de uno es el tesoro de otro. No le contó sobre la deuda, ni sobre el banco, ni sobre su sueño de volver a empezar. El silencio sobre sus metas
Actuaba como un escudo que impedía que Martínez sintiera lástima por ella, y en los negocios la lástima es veneno. Cargó la primera tanda de lona en la carretilla prestada. El peso era casi superior a su fuerza física. Tuvo que inclinar todo su cuerpo hacia adelante, usando el peso de su torso para empujar. Las ruedas de la carretilla chirriaban, protestando por el exceso de carga. Atravesó el sector industrial bajo un sol que empezaba a picar. Su destino era un mercado de pulgas improvisado que se armaba cerca de una zona de construcción. Sabía que los obreros y los maestros de obra buscaban retazos de lona para cubrir sus herramientas o para hacerse delantales resistentes. Al llegar, se instaló en un rincón, sobre un pedazo de cartón. No gritó su mercancía como los demás vendedores. Se limitó a extender las piezas de lona, limpias y dobladas con una precisión casi militar. Un maestro de obra se acercó, tocó el material y le preguntó el precio. María le dio una cifra justa, sin regateos innecesarios. El hombre compró 3 piezas. Luego vino otro y otro más. Para las 5 de la tarde había vendido la mitad de la carga. Tenía 600,000 pesos más en el bolsillo. Pero no había tiempo para celebrar. Tenía que volver a la fábrica de Martínez para cumplir con su turno de limpieza. Limpiar el taller de costura era un trabajo diferente al del centro comercial. Aquí había aceite de máquinas, hilos enredados por todas partes y polvo de tela que se metía en los pulmones. María barría y trapeaba con una intensidad maníaca. Mientras movía los muebles pesados, encontró una caja olvidada en un rincón oscuro. Eran bobinas de hilo industrial de alta resistencia que habían sufrido un poco de humedad en el empaque exterior, pero que por dentro estaban intactas. Al terminar su turno, le mostró la caja a Martínez. Le preguntó si podía llevársela como parte de su pago. El hombre, ansioso por irse a su casa, le dijo que se llevara ese estorbo de una vez. Esa noche, María llegó a su casa a las 11. Su madre la esperaba con un plato de sopa caliente. No se hablaron mucho. El cansancio de María era tan evidente que las palabras sobraban. Después de comer, se llevó las bobinas de hilo a su cuarto. Pasó 3 horas limpiando cada carrete con un paño seco, quitando cualquier rastro de moho externo. Sabía que ese hilo era oro puro para los zapateros remendones del barrio bajo. Se durmió sobre la mesa, con la cabeza apoyada en sus brazos, soñando con números rojos que se volvían negros. El martes fue una repetición del lunes, pero con un obstáculo nuevo. Una de las costureras a las que le había vendido telas la semana anterior la buscó en la calle. Estaba furiosa. Decía que la tela se había encogido después del primer lavado y exigía que le devolviera el dinero. María sintió un frío en el estómago. Sabía que si devolvía ese dinero, el plan del viernes se desmoronaba. Podría haber discutido, podría haber dicho que ella no fabricó la tela, pero en lugar de eso, tomó una decisión diferente. Le pidió a la mujer que la acompañara a su casa. Le entregó 2 piezas de la lona impermeable que le quedaba, que valían el doble de lo que la mujer había pagado originalmente. La mujer se fue satisfecha. María perdió dinero en esa transacción, pero salvó su reputación. Aprendió que en el silencio de los negocios, la palabra vale más que el contrato. El miércoles, el banco llamó 3 veces. María no contestó. Sabía que hablar con un operador que seguía un guión no iba a solucionar nada. Necesitaba el dinero físico en la mano. Ese día, mientras limpiaba el centro comercial, encontró una billetera tirada cerca de los baños de hombres. La levantó y sintió el peso de los billetes. Por un segundo, el pensamiento más oscuro cruzó su mente. Ahí podía estar la solución a todos sus problemas. Nadie la estaba viendo. Podía meterla en su balde de limpieza y desaparecer. Fue una lucha interna de apenas 10 segundos. Abrió la billetera y vio la identificación de un hombre mayor. No contó el dinero. Caminó directo a la oficina de seguridad y la entregó. 10 minutos después, el dueño de la billetera, un hombre de traje gris que parecía muy alterado, apareció en la oficina. Cuando le devolvieron su pertenencia, sacó un billete de 50,000 pesos y se lo ofreció a María como recompensa. Ella lo miró a los ojos y negó con la cabeza. Le dijo que solo estaba haciendo su trabajo. El hombre insistió, pero ella volvió a negarse y regresó a su labor. Algunos de sus compañeros de limpieza se burlaron de ella después, diciéndole que era una tonta,
que ese dinero le habría servido para mucho. María no dijo nada. No les contó que el sábado anterior no tuvo para el bus y caminó 3 horas. No les contó que su madre estaba cosiendo con la luz de una vela para ahorrar electricidad. Mantuvo su integridad en silencio, sintiendo que, si cedía a la tentación, perdería la poca fuerza espiritual que le quedaba para terminar la semana. El jueves fue el día más duro. Llovió torrencialmente desde el mediodía. María tenía que entregar un pedido de hilos y retazos al otro lado de la ciudad. No tenía dinero para un taxi, y la carretilla no se podía subir al bus. Se puso una bolsa de plástico sobre la cabeza, cubrió la mercancía con la lona que le quedaba y empezó a caminar bajo el aguacero. El agua le entraba en los zapatos, convirtiendo sus medias en una pasta fría. Cada paso era un esfuerzo de voluntad. La gente la miraba desde los autos y los locales con una mezcla de desprecio y lástima. Ella no miraba a nadie. Su mundo se había reducido a los 2 metros de pavimento que tenía frente a sus ojos. Llegó al taller de calzado empapada hasta los huesos. El dueño del taller, un hombre brusco de pocas palabras, revisó los hilos. Se dio cuenta de que María estaba tiritando de frío. Le pagó lo acordado y le dio un billete extra de 10,000 pesos. Le dijo que se comprara un café caliente antes de que le diera una pulmonía. María aceptó el dinero, pero no compró el café. Guardó los 10,000 pesos en el sobre de la deuda. Ese pequeño gesto de bondad de un extraño le dio más calor que cualquier bebida. Esa noche, al llegar a casa, se dio cuenta de que le faltaban 400,000 pesos para la meta. Mañana era viernes. El plazo vencía a las 4 de la tarde. Se sentó en la cama y extendió todo el dinero sobre la cobija. Lo contó 5 veces, esperando que por algún milagro los billetes se multiplicaran. Pero la realidad era terca. 1,600,000 pesos. Faltaba casi un tercio. María sintió que la desesperación empezaba a filtrarse por las grietas de su armadura. Empezó a buscar en los cajones, debajo del colchón, en los bolsillos de la ropa vieja. No había nada más. Su madre entró en el cuarto con una taza de té de canela. Se sentó al borde de la cama y miró el dinero. No preguntó de dónde había salido ni por qué María estaba tan pálida. Simplemente se quitó un anillo de plata que siempre llevaba en el dedo anular. Era el anillo de bodas de su padre, lo único que no habían vendido. Se lo entregó a María sin decir una palabra. María intentó rechazarlo. Las lágrimas finalmente desbordaron sus ojos. Su madre le puso la mano en la mejilla y le dijo que las cosas son solo cosas, pero que la paz no tiene precio. María tomó el anillo y salió corriendo hacia la casa de un prestamista de confianza del barrio que atendía hasta tarde. No era un usurero, sino un viejo joyero que hacía préstamos sobre prendas. El hombre examinó el anillo, pesó la plata y miró la pequeña piedra que tenía incrustada. Le ofreció 300,000 pesos. María le rogó que le diera 400,000. Le mostró sus manos maltratadas. Le contó que mañana pagaría la deuda del banco y que trabajaría el doble para recuperar el anillo en un mes. El joyero la miró conmovido por la intensidad de su mirada. Suspiró. Sacó 4 billetes de 100,000 y se los entregó. Le advirtió que solo tenía 30 días antes de que pusiera la pieza en la vitrina. Esa noche, María no durmió. Pasó las horas en vela, sentada en la silla de la cocina, vigilando el sobre con el dinero como si alguien pudiera robárselo en medio de la oscuridad. Sentía una mezcla extraña de alivio y una responsabilidad abrumadora. El peso de su silencio se sentía ahora como un compromiso sagrado. Había logrado reunir el dinero sin que nadie en el barrio supiera su calvario, sin pedir limosna, sin usar su desgracia para ganar atención en redes sociales. Había sido una guerra privada, una de la que saldría herida pero invicta. El viernes por la mañana fue al centro comercial y trabajó su turno con una energía que asustó a su supervisor. Limpió los vidrios hasta que quedaron transparentes, sacó brillo a los metales hasta que pudo ver su reflejo cansado en ellos. A la 1 de la tarde, pidió permiso para salir 1 hora antes, alegando una diligencia médica. El supervisor, al ver el trabajo impecable que había hecho esa mañana, se lo concedió a regañadientes. María caminó hacia la sucursal del banco. El edificio de cristal y acero parecía una fortaleza inexpugnable. Se sintió pequeña con su ropa sencilla y sus zapatos todavía húmedos por la lluvia del día anterior.
Entró y tomó un turno. La espera fue eterna. Cada vez que alguien pasaba a la caja, ella sentía un vuelco en el corazón. Miraba el reloj de la pared, las 2:30, las 3 menos cuarto. Finalmente su número apareció en la pantalla. Se acercó a la ventanilla. El cajero, un joven impecablemente peinado que no debía tener más de 25 años, la miró con indiferencia. María puso el sobre el mostrador. Le dijo que venía a ponerse al día con el préstamo a nombre de su madre. El cajero empezó a contar los billetes. Eran muchos billetes pequeños, de 10,000 y 20,000 pesos, producto de sus ventas callejeras. El joven los contaba con lentitud, como si le molestara tocar dinero tan usado. María lo observaba, conteniendo la respiración. El cajero se detuvo. Le dijo que faltaban 50,000 pesos por concepto de intereses de mora que se habían generado esa misma mañana. María sintió que el mundo se detenía. Había calculado todo con precisión, pero se le olvidó el recargo del último día. Metió la mano en su bolsillo, desesperada. Solo encontró el billete de 10,000 que le había dado el zapatero. Le faltaban 40,000. El cajero la miró con una mueca de impaciencia y le dijo que, si no pagaba el total, el sistema no le permitiría procesar el pago y el caso pasaría automáticamente a cobro judicial al cierre de la jornada. María se apartó de la ventanilla, sintiendo que las piernas le fallaban. Se sentó en un sofá de la sala de espera, con la cabeza entre las manos. Estaba tan cerca. Solo 40,000 pesos la separaban de salvar la casa. Miró a su alrededor. Gente con trajes caros, empresarios hablando por celular, señoras elegantes. Nadie se fijaba en la mujer con el uniforme de limpieza que estaba a punto de perderlo todo. Entonces, sintió que alguien le tocaba el hombro. Era el hombre de la billetera que había devuelto el miércoles. La reconoció de inmediato. Le preguntó qué pasaba. María, quebrantando su regla de no contar sus problemas, le explicó en 2 frases la situación. No pidió dinero. Solo lo dijo como quien confiesa un pecado final. El hombre no dijo nada. Se acercó a la ventanilla, sacó su tarjeta y pagó los 40,000 pesos. Luego regresó hacia ella. Le entregó el recibo de pago total y le dijo que la honestidad siempre tiene una forma de volver a quien la practica. Antes de que María pudiera agradecerle, el hombre salió del banco y se perdió entre la multitud. María se quedó de pie en medio del banco, apretando el recibo contra su pecho. La casa estaba a salvo. Por fin podía respirar. Pero la historia no terminaba ahí. Salvar la casa era solo el primer paso. Todavía debía el anillo de su madre. Todavía tenía el préstamo del banco vigente por los próximos 2 años, y todavía seguía siendo una empleada de limpieza. Sin embargo, algo fundamental había cambiado dentro de ella. Había aprendido el valor del silencio y el poder de la acción sin testigos. Regresó a su casa caminando despacio, disfrutando del sol de la tarde. No entró gritando que lo había logrado. No llamó a sus tías para contarles la hazaña. Entró en la cocina, puso el recibo sobre la mesa frente a su madre y se sentó a su lado. Se quedaron en silencio durante mucho tiempo, tomadas de la mano. Ese silencio era diferente al de hace una semana. Este era un silencio de victoria. Un silencio que no necesitaba validación externa para ser real. Esa noche, por primera vez en meses, María durmió 10 horas seguidas. Al despertar el sábado, no sintió la urgencia del pánico, sino la claridad de la estrategia. Sabía que no podía volver a cometer el error de lanzarse a lo grande sin bases sólidas. Empezaría desde abajo, de verdad desde abajo, sin oficinas, sin socios traicioneros y sin anuncios ruidosos. Usaría el método que la salvó esa semana. Identificar el desperdicio, transformarlo en valor y venderlo con integridad. Fue a la ferretería de Don Carlos para devolver la carretilla. El hombre se sorprendió de verla tan tranquila. Le preguntó si ya había renunciado a sus locuras de vender telas por la calle. María le sonrió con serenidad y le dijo que solo estaba empezando. Don Carlos, intrigado por su tono, le ofreció venderle una carretilla usada que tenía en el patio por un precio muy bajo. María la miró. Estaba vieja y oxidada, pero las ruedas funcionaban bien. La compró con sus últimos ahorros. Ya no era una herramienta prestada.
era su primer activo propio. Durante las semanas siguientes, María perfeccionó su sistema. Trabajaba en el centro comercial de 4 a 12 y de 1 a 6 se dedicaba a recolectar insumos de las fábricas de la zona. Se dio cuenta de que muchas empresas tiraban materiales que podían ser reutilizados para fabricar artículos de limpieza, como traperos y esponjas industriales. Empezó a fabricarlos en el patio de su casa, bajo la supervisión técnica de su madre, que sabía todo sobre costura y resistencia de materiales. Entonces, sus vecinos empezaron a notar que en la casa de María siempre había actividad, pero nadie sabía exactamente qué pasaba. Ella no invitaba a nadie a pasar. Cuando le preguntaban, ella decía que estaba haciendo unas reparaciones. El misterio generaba curiosidad, pero ella no cedía. Sabía que en cuanto dijera que estaba fabricando traperos, alguien le diría que eso no daba dinero, que mejor se buscara un marido o que se dedicara a estudiar algo serio. Los comentarios de los demás son como el viento. Pueden ayudarte a navegar o pueden hundir tu barco, dependiendo de cuánta vela les des. María decidió cerrar todas sus velas. Un día, mientras entregaba un pedido de traperos en una bodega mayorista, se encontró de frente con Javier, su antiguo socio. Él se veía desaliñado, con la ropa sucia y los ojos hundidos. Al verla, trató de esconderse, pero María ya lo había visto. Se acercó a él sin odio, sin ganas de reclamarle nada. Javier, nervioso, empezó a inventar excusas, a decir que el negocio se hundió por culpa de otros, que él también perdió todo. María lo escuchó en silencio. Se dio cuenta de que Javier seguía siendo el mismo, un hombre que necesitaba hablar para sentirse importante. Javier le preguntó qué estaba haciendo ella ahora. María lo miró fijamente durante unos segundos. Podría haberle restregado en la cara que estaba saliendo adelante por su cuenta, que ya no le debía nada al banco, que tenía su propia microempresa en crecimiento, pero eligió el silencio. Le dijo simplemente que estaba trabajando duro y que esperaba que a él le fuera bien. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Javier con la palabra en la boca. En ese momento, María entendió que la verdadera madurez no es ganar una discusión, sino no sentir la necesidad de tenerla. El éxito de María no llegó como un estallido, sino como un goteo constante. Cada día, su producción de insumos de limpieza crecía un poco más. Empezó a vender a los pequeños locales del barrio, luego a los almacenes del centro, y finalmente logró entrar en 2 cadenas de ferreterías medianas. Su vida era una rutina de acero. Se levantaba a las 3, terminaba su turno de limpieza a las 12, y dedicaba las horas de la tarde a gestionar el taller de costura casero que había instalado en el patio trasero. Ya no había desperdicio. Todo, hasta el último retazo de tela que recogía en la fábrica de Martínez, se convertía en un producto terminado que alguien necesitaba. Un sábado por la tarde, mientras revisaba los pedidos pendientes, su madre entró al taller. Se quedó mirando las pilas de traperos, las cajas de insumos y el cuaderno de cuentas donde María anotaba cada centavo. Su madre le dijo que estaba orgullosa, no por el dinero, sino porque nunca había visto a una mujer tan dueña de su propio destino. María no respondió con un discurso, solo le tomó las manos y le prometió que en un mes recuperarían el anillo de bodas del joyero. Esa fue su primera meta pública de largo plazo. Y el hecho de haberla verbalizado ante la única persona que realmente le importaba le dio un peso nuevo a su compromiso. El proceso de recuperar el anillo fue una prueba de fuego. María tenía que ahorrar 300,000 pesos adicionales sobre sus gastos de operación. Trabajó horas extras, tomó encargos especiales de confección a medida y dejó de comprarse cualquier cosa que no fuera estrictamente necesaria. Durante ese mes, no le contó a nadie de su familia extendida que estaba a punto de recuperar la joya. Cuando finalmente entró a la joyería y puso el dinero sobre el mostrador, el joyero la miró con una sonrisa. Le entregó la pieza y ella sintió una descarga de adrenalina mayor a cualquier logro anterior. Al llegar a casa y ponérselo en el dedo de su madre, se dieron un abrazo que curó los años de angustia. Ese momento fue el verdadero cierre de su caída. La vida de María empezó a estabilizarse. Ya no tenía deudas con el banco. Los pagos se hacían a tiempo, y el negocio empezaba a generar un flujo de caja positivo.
La gente del barrio empezó a notar que ella ya no usaba uniformes de limpieza, que vestía de forma sencilla pero impecable, y que sus manos, aunque marcadas por el trabajo duro, lucían sanas. Las preguntas empezaron a llegar de nuevo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién te ayudó? ¿A qué te dedicas ahora exactamente? María, con la experiencia de la traición y la lección del silencio grabada en la piel, sonreía y daba respuestas vagas. Decía que estaba trabajando en algunas cosas y que esperaba que todo saliera bien. La gente se frustraba por su falta de detalles, pero ella se sentía en paz. El silencio le regalaba algo que antes no tenía: libertad absoluta de juicio. Un día, una antigua conocida que solía presumir de su éxito financiero le preguntó si estaba planeando expandirse a otras ciudades. Le sugirió que buscara inversores, que hablara con los bancos para obtener créditos grandes y que se hiciera presente en eventos del sector. María la escuchó con calma. Recordó los días en que ella misma buscaba ese tipo de reconocimiento y se dio cuenta de lo vacío que era. Le respondió que estaba cómoda donde estaba y que prefería crecer de forma orgánica, paso a paso. La otra mujer se fue pensando que María se había vuelto pequeña de mente, pero María sabía que se estaba volviendo grande de espíritu. El tiempo pasó y su pequeña empresa se convirtió en un referente de calidad y cumplimiento en su sector. No tenía grandes oficinas, no tenía anuncios en redes sociales, ni siquiera tenía página web. Sus clientes llegaban por el boca a boca, por la reputación de sus productos y por la seriedad de su palabra. Se dio cuenta de que no necesitaba convencer a nadie de su valor. El valor se demostraba solo, en cada entrega, en cada factura pagada, en cada problema resuelto sin ruido. Se sintió finalmente dueña de sí misma, no porque tuviera mucho dinero, sino porque ya no vivía bajo la dictadura de la opinión ajena. La lección que María aprendió en esos años de trabajo duro y silencio radical no tiene nada que ver con el dinero, aunque sea lo que parece desde afuera. El dinero es solo una consecuencia de una mente ordenada. La verdadera lección es el control sobre la propia energía. Cuando le cuentas tus planes al mundo, cuando expones tus metas antes de cumplirlas, entregas una parte de tu poder. El cerebro humano se engaña fácilmente con la validación social y, al recibir el aplauso anticipado, el esfuerzo disminuye porque la mente ya siente que la recompensa está garantizada. María entendió que cada vez que hablaba de sus proyectos, dejaba de hacer lo necesario para realizarlos. La energía que debió usar para construir se perdió en el aire, convertida en simples palabras que se las llevó el viento. Aprendió que el silencio es un muro de contención. El silencio te protege de la envidia, de la crítica destructiva y, sobre todo, te protege de ti misma y de tu necesidad de validación barata. Cuando trabajas en silencio, no tienes que darle explicaciones a nadie si fallas. Y si logras el éxito, el resultado es tan sólido que no necesita ser anunciado para ser real. El éxito que se presume es un éxito frágil, que depende de que otros lo crean. El éxito que se cultiva en silencio es un éxito que te pertenece, que nadie puede cuestionar porque nace de un proceso que solo tú conoces. La próxima vez que sientas esa urgencia de contar tus metas, detente. Quédate en silencio. Deja que tus resultados, y no tus palabras, sean los que hablen por ti. La vida te premiará con una paz que ninguna cantidad de dinero podrá comprar jamás. El sol empezaba a ponerse sobre el patio de su casa. María miraba las máquinas de coser y las cajas de insumos organizadas. Sabía que al día siguiente tendría que volver a empezar, a trabajar, a esforzarse, pero por primera vez en muchos años, no sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Tenía la satisfacción del trabajo bien hecho y la seguridad de saber quién era realmente, sin filtros, sin máscaras y sin la necesidad de que nadie más lo viera. La lección que aprendió en el Valle de la Muerte, entre el barro y la desesperación, era que el silencio es la herramienta más poderosa de un constructor de realidades. Guardar tus planes no es un acto de egoísmo ni de secreto oscuro. Es un acto de respeto hacia tu propio potencial. Es entender que tu proceso es sagrado y que solo merece ser compartido cuando ya ha dado frutos. Y aún así, es mejor dejar que los demás descubran esos frutos por sí mismos. María se sentó en el escalón del patio. Cerró los ojos y respiró profundamente el aire de la tarde.
No necesitaba decirle a nadie que era feliz, ni necesitaba que nadie la felicitara por haber superado sus sombras. El fuego interno que había encendido durante su caída ahora era una llama constante que la calentaba en las noches frías y la guiaba en las mañanas más oscuras. Ella sabía lo que había logrado, y eso era todo lo que importaba. La historia de María no termina con una gran fiesta ni con un discurso ante una multitud. Termina en la tranquilidad de un patio, con la satisfacción de haber recuperado su dignidad pieza por pieza, con el silencio como su mejor cómplice y con la certeza absoluta de que el camino que eligió, por difícil que fuera, fue el único que la llevó a ser la dueña legítima de su propia vida. El mundo seguirá pidiendo que hables, que muestres, que compartas. Tú, al igual que María, tienes el poder de elegir cuánto de tu energía vas a entregar al ruido y cuánto vas a reservar para construir tu verdadero imperio, uno que no se desmorona ante la primera ráfaga de viento. Ahora, la decisión es tuya. Tu silencio es tu mayor tesoro. Úsalo con sabiduría. Bueno, mi gente, gracias por quedarse hasta el final del video. Espero les haya gustado. Recuerden que Dios tiene un propósito preparado para cada uno de nosotros. Lo importante es nunca rendirnos. Lo importante es mantener esa mentalidad de éxito, esa mentalidad de fe. Recuerden que nunca será tarde, siempre habrá tiempo. Lo importante es que seamos perseverantes, seamos resistentes, que todo se nos va a dar con el favor de Dios. Les envío un fuerte abrazo. Sigan viendo mis videos, espero les gusten. Recuerden que aquí siempre van a tener un amigo. Comenten lo que les quedó de enseñanza en el video. Y nada, mi gente. Chao, chao. Se me cuidan mucho.